Qué bueno poder estar en la casa de Dios, ¿verdad? Una vez más, para alabar, bendecir el nombre de Dios, para participar de los santos emblemas, haciendo recordatorio también de esa muerte vicaria, ¿no? Porque Él se puso en lugar nuestro y hoy nosotros lo vamos a recordar. Quiero invitarlo a que usted abra su Biblia, saben que el tiempo pasa. Y por más que a veces usted mire que nosotros miramos para arriba, yo no anda. Gracias al Señor. Invitarlo a que usted abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Libro de Hebreos, capítulo 12. Gracias al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Tener músicos. Se extrañaba a los músicos. Amén. Parece que no, pero hermano, en verdad que es bueno. Amén. Tener músicos en la iglesia. El domingo me invitaron a un lugar. Y digo, bueno, voy a llegar allá. Encima que éramos así, ¿no? Sí. 5 eran. 4 hermanas y el que venía a predicar. Y no había música. Pero gracias al Señor que aprendí a tocar 2 o 3 notas. Por lo menos me pude compartir con ellos. Amén, gloria a Dios. Oren por los músicos, para que Dios los fortalezca, ¿no? Para que Dios los esté ministrando. ¿Encontró, hermano? La pastora no está. Sí está. Hebreos capítulo 12, desde el primer versículo, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Incline por un momento su rostro, les ruego, vamos a orar en la presencia de nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto, Dios del cielo y la tierra. Gracias por este tiempo de bendición, Señor, en el que hemos podido alabar, bendecir tu nombre, Señor, escuchar el agradecimiento y el testimonio de los hermanos y hermanas. Padre amado, te ruego, Señor, que en esta hora vengas a nosotros como maestro, Padre, para fortalecernos, Señor del cielo, para instruirnos, para, Señor del cielo, instruirnos, Padre amado, acerca de tu camino, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Padre, penetre en lo profundo del corazón, Señor, de cada uno de nosotros, para que podamos, Padre, atesorarla, pero también ponerla por obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que toda gloria, toda honra y toda alabanza sean para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo su asiento, que Dios me esté bendiciendo. En el día de hoy, bueno, en el grupo de WhatsApp de los varones, el hermano Gabriel puso una reflexión acerca de algo que justamente en el día de anoche nosotros habíamos estado compartiendo allí en Centenario, ¿no? El Salmo 121. Y anoche reflexionamos acerca de lo natural que es para el hombre a veces poner su mirada en lo que no le aprovecha, ¿no? En lo que los desvía del propósito que Dios tiene para la vida del hombre y de la mujer. Porque a veces es muy fácil poner la mirada en el monte de la desesperación, ¿no? En el monte del problema. Pero ¿cuán más fructífero es para el hombre y para la mujer poner la mirada en Dios, ¿no? Yo decía anoche, haciendo referencia a ese salmo y quitando un poco la gramática que tiene ese salmo, en vez de decir
alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía, ¿alzaré mis ojos a los montes? No, ¿por qué tengo que alzar mis ojos a ellos? ¿No? Si de ellos no va a venir. La solución, el alivio, aquello que nosotros estamos necesitando en nuestro corazón, no va a venir del hombre o de la mujer. Va a venir de Dios. Y es hacia ese lugar, hacia donde nosotros debemos indefectiblemente dirigir nuestra mirada. No al hombre, no a la mujer. No es que no esté bien, hermano, porque sabe que Pablo también decía, mírenme a mí, imiten a mí como yo imito a Cristo. Amén. Pero tenemos que tener cuidado. Amén. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabes que en el día de la fecha estaba leyendo nuevamente la historia de un hombre que ha bendecido a una generación en todo el mundo? Un evangelista, del cual de alguna manera y de alguna forma yo también aprendí esto de cantar antes de predicar. Él cantaba y sigue cantando todavía antes de predicar, el hermano Jimmy Swaggart. Pero tristemente el hermano tuvo un desliz y juntamente con su caída ministerial hubo otros que cayeron porque habían puesto su confianza en ese hombre. Y Dios no nos invita, Dios no nos enseña a que pongamos nuestra mirada en el hombre, porque el hombre y la mujer, hermano, indefectiblemente va a fallar. Amén. Indefectiblemente va a fallar. Y si nosotros ponemos toda nuestra confianza en ese hombre o en esa mujer, en el momento que desfalle también nosotros vamos a desfallecer. Es por eso que Él nos invita a que pongamos nuestra mirada en el Señor. Amén. En el Señor. Porque si no nos va a suceder lo que le sucedió, por ejemplo, a Pedro cuando el Señor lo invita a que camine sobre las aguas. ¿Se acuerda de ese pasaje, no? En medio de una tormenta, ¿no? En medio de toda esa situación, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero al mirar, dice, las fuertes olas, el viento, las circunstancias, empezó a hundirse y clamó. Y eso es lo bueno a veces, que Dios nos da la oportunidad de que podamos clamar. Amén, porque siempre va a estar la mano de Dios extendida a nuestro favor para fortalecernos, para liberarnos, para, hermano, ponernos nuevamente en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Pero si nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, hermano, en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, vamos a desfallecer y vamos a empezar a hundirnos. Por eso es que Él nos invita a que pongamos nuestra mirada en el Señor. Y no solamente por nosotros, sino porque alrededor de nosotros, dice este texto que hemos leído, tenemos una gran nube de testigos que están mirando, hermano. ¿Sabe que sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus vecinos, todos y cada uno de los que nos están rodeando a diario, hermano, están mirando nuestra vida y están esperando de que nosotros desfallezcamos? Ven en nosotros un atismo de desesperanza, de que nosotros, hermano, desfallezcamos, bajemos los brazos o nos equivoquemos para decir, mirá, fíjate. Es por eso que es tan importante, hermano, poner nuestra confianza en el Señor. Toda nuestra confianza en el Señor, porque Él es digno, hermano, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Porque tenemos por delante, dice este texto que hemos leído, una carrera. Pero esta carrera no es del que corre más rápido. Esta carrera es del que persevera. Hay quienes están corriendo esta carrera hace algunos años, hay quienes lo están haciendo de un tiempo más corto, pero todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que correr de tal manera que podamos alcanzar la meta que Dios se ha propuesto que nosotros alcancemos. Y no lo vamos a hacer por medio de nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer por medio de nuestras capacidades, lo vamos a hacer en tanto y en cuanto nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Y le pidamos a Dios que Dios nos fortalezca, que Dios nos ilumine, que Dios nos guíe por medio de su palabra. Es por eso que es tan necesario, hermano, de que nosotros reconozcamos que esta carrera, hermano, es
Hermano, nada. Y que en ocasiones vamos a tener que, hermano, despojarnos, como dice el consejo de esta palabra, de todo el peso que nos asedia y del pecado. Eso que viene a nosotros para quitarnos, hermano, hermana, de la comunión con Dios. El pecado corta la comunión con Dios. Nosotros anhelamos cada día de nuestras vidas, hermano, que Dios nos escuche, que cuando nosotros doblemos nuestras rodillas o dirijamos nuestro pensamiento hacia Dios, Dios nos escuche. La única condición, hermano, la única condición es tener el corazón limpio. No que no tengamos fallas, no que no tengamos errores, pero el saber reconocernos delante de la presencia de nuestro Dios. Al leer en esta tarde nuevamente la historia de nuestro hermano Jimmy Swaggart, yo escribía y lo volví a repetir y lo voy a seguir repitiendo. Hermano, qué bueno saber que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia que nos da nuevamente la oportunidad de volver a servirle a Dios a pesar de que nosotros nos hemos equivocado. Porque si no fuera así, hermano, yo no estaría en este lugar. Y muchos de los que hoy estamos en este lugar quizás no lo estaríamos. Pero la misericordia de Dios nos ha rodeado. Él ha obrado en medio de nuestras dificultades y nos ha vuelto a poner en pie. Dios lo hizo con este siervo. ¿Sabe que hoy Dios está usando nuevamente la vida de nuestro hermano Jimmy Swaggart con apenas 80 años? Poco más. 80 y tantos, ¿sí? Y Dios lo sigue usando. Amén. Pero es porque Él se reconoció delante de la presencia de Dios. Yo siempre pongo este ejemplo y digo, ¿qué hubiera sido de la vida de David, hermano? En medio de este tiempo. Porque él también se equivocó, pero ¿sabe una cosa? Él se reconoció delante de la presencia de Dios. Cuando fue confrontado con su pecado, hermano, él no le echó la culpa a la mujer. Él no le echó la culpa a las circunstancias. Dijo, yo pequé. Se reconoció delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios, hermano, requiere de cada uno de nosotros, que cuando nos equivocamos, tengamos la valentía de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me equivoqué. Señor, perdóname. Señor, capacitame. Él va a empezar a obrar. Él va a empezar a trabajar en nosotros, pero depende de nosotros, hermano, en qué condiciones y de qué manera queremos que nosotros, Dios, nos use. Porque en una casa grande, dice la palabra de Dios así en Timoteo, hay multitud de utensilios. Unos para honra, otros para deshonra. Pero depende de nosotros santificarnos para que podamos ser cada uno de nosotros un instrumento para la gloria del nombre del Señor. Porque tenemos ejemplo. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El cual teniendo, dice, delante suyo el gozo del resultado de la obra que él iba a realizar, menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza, menospreció aquello que él sabía que iba a venir sobre su vida. Por eso es que él ora delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Le pide a Dios la fortaleza, hermano, para poder llevar a cabo aquello para lo cual él había venido. Él no vino solamente para sacar a los enfermos, él no vino solamente para sacar a Lázaro de la tumba o a la hija de Jairo. No, hermano. Él vino para cumplir la voluntad de Dios. Él vino para, hermano, triunfar donde usted y yo hemos fracasado. Donde el hombre y la mujer fracasó, Él venció porque venció al pecado. Porque Él fue sin pecado. Él lo venció, hermano. Y lo venció para que usted y yo también podamos pensar. Es por eso que Él menospreció todo eso que iba a suceder. Él lo tuvo en poco. Mire, si lo habrá tenido en poco, otro de Pablo, en una de las cartas, dice que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir, el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Que siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su señorío. Se despojó, hermano, y se hizo hombre. Y nació de una virgen.
y creció y vivió entre los hombres y se hizo siervo. Y hoy nosotros en muchas oportunidades utilizamos la palabra siervo para enaltecer a la persona. El siervo de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice que siervo es esclavo. Y usted y yo somos esclavos y esclavos por amor. No es algo para que nos enaltezca, sino para que nosotros podamos tener en verdad conciencia del, hermano, trabajo que tenemos que realizar. Porque Él vino para servir y no para ser servido. Él nos dio ejemplo. Él se humilló a sí mismo. Tomó forma de hombre. Y en esa forma de hombre, hermano, se entregó mansamente a muerte. Y no una muerte sencilla, sino a muerte de cruz. Eso de lo cual nosotros en esta noche vamos a hacer recordatorio. Él sabía todo eso que le iba a suceder y lo menospreció, lo tuvo en poco, porque sabía, hermano, que haciendo ese trabajo, venciendo donde nosotros habíamos, hermano, caído, hoy usted y yo íbamos a poder estar reunidos en este lugar, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y teniendo, hermano, en nosotros este hermoso privilegio de saber que somos hijos e hijas de Dios. Él lo hizo. Y es en Él en quien nosotros debemos depositar nuestra mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Él no se equivoca. Él no pecó, no peca ni pecará. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el que nos ha llamado. Es más, Él es el que nos ha justificado. Entonces, ¿quién nos condenará? Si es Él, hermano, el que nos mantiene en pie. Pero si tenemos nuestra mirada en Él, si hacemos las cosas conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Isaías, 700 años antes de la venida de nuestro Señor, lo profetizó en el capítulo 53, los sufrimientos del siervo del Señor, donde dice que Él sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Pero que por el gozo puesto delante de Él, amén, se sujetaría a la voluntad de su Padre. Él tuvo por sumo gozo, hermano, sujetarse a la voluntad de su Padre, para que usted y yo podamos tener entrada directa a la presencia de este Dios tan grande y tan maravilloso, sabiendo que hemos sido perdonados. Y no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, sino simplemente por haber tenido fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que habiendo vencido y habiendo resucitado, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de su Padre con un propósito, el de interceder por usted y por mí. Él sigue intercediendo. Cuando caemos, cuando fallamos, cuando erramos, cuando nos equivocamos, Él le dice a su Padre: ten paciencia, yo morí por Él, yo sufrí por Él, yo lo voy a perfeccionar, yo voy a trabajar en Él, yo voy a seguir obrando en Él. Y por medio de esa gracia y por medio de esa misericordia que usted y yo hoy estamos en este lugar, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que considerar, tener en cuenta, recordar todo lo que Él sufrió por nosotros. Y saber que si para bien nosotros tenemos esta salvación tan grande que no nos ha costado nada, hermano, porque es un regalo de Dios. A Él sí le costó. Y le costó humillación, le costó sufrimiento, le costó dolor, le costó derramar su sangre, permitir que hombres impíos pusieran sus manos sobre Él, hermano, llevándolo como malhechor, tratándolo como malhechor, castigándolo. ¿Y todo eso por qué?
por amor, para que usted y yo, hermano, podamos tener esta bendición y poder unirnos, hacer memoria del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que nosotros considerar esto, porque Él lo sufrió por nosotros, lo sufrió por amor, y lo sufrió para darnos un ejemplo, para que usted y yo, dice la palabra que hemos leído, al considerar eso, sepamos que si Él lo sufrió, que si Él lo padeció, nosotros también tenemos que fortalecernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para no desmayar, porque el camino todavía es largo, porque el camino todavía es empinado, porque tenemos que despojarnos, como decía el consejo de la palabra, de ese peso, a veces de dudas, de dolor que nos asedia, y correr firmemente la carrera de fe que tenemos por delante, porque tenemos una meta, y es estar en la presencia de Dios, conocerlo como Él nos ha conocido. Simplemente eso, estar allí, en las bodas del Cordero. Pero tenemos que esforzarnos, porque Él se esforzó y nos ha dado ejemplo. Que Dios le bendiga, que Dios le esté fortaleciendo y pueda usted no poner su mirada en las circunstancias, no poner su mirada en las cosas que son circunstanciales, sino poner su mirada en lo que es eterno. Y lo que es eterno es el Señor, es su obra, es lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Amén. En eso ponga su mirada, en eso ponga su fe, para que el Dios de gracia y de misericordia obre por medio de su amor en cada uno de nosotros, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Que Dios le esté bendiciendo. Y con ese bien.